de garantías, pues en su inicio, y ya lo vamos a ver en un video que les tenemos preparado, pues pretende que no se vaya a financiar lo que no tiene que financiar, que esas platas se pierdan por allá en otros lados. A nosotros los medios de comunicación nos afecta considerablemente, a todos, a la radio, a la televisión, a la prensa, medios escritos, etcétera, etcétera, pues obviamente, porque ya no, qué pena, ya no podemos decir más, no podemos dictar más pauta porque hay ley de garantías con 6 meses de anticipación, entonces muchos canales y muchos medios pues viven de todas las campañas que hacen diferentes entidades del gobierno, por ejemplo, entidades de secretarías de salud y esto, que son prevenciones normales, lo que se hacía por ejemplo en diciembre con la pólvora, etc. Esos presupuestos pues, muchas veces se perdían y aporreaban considerablemente muchos medios. Veamos entonces qué es la ley de garantías. La Ley 996 de 2005, más conocida como la Ley de Garantías, establece los criterios que se deben tener presentes como marco legal, dentro del cual se debe desarrollar el debate electoral, garantizando la igualdad de condiciones para los candidatos que reúnan los requisitos de ley. Igualmente, reglamenta la participación política de los servidores públicos y las garantías a la oposición. La ley establece en su artículo 32 la vinculación de la nómina estatal, la cual se suspenderá cualquier forma de vinculación que afecte la nómina en la rama ejecutiva del poder público, durante los 4 meses anteriores a las elecciones y hasta la realización de una segunda vuelta si fuera el caso. Es decir, una vez entre en vigencia para las elecciones regionales, ni alcaldes ni gobernadores podrán hacer uso de dineros públicos ni realizar licitaciones para ejecutar proyectos ni obras previstas en los planes de desarrollo. Pues espero que les haya quedado claro. Ahora vamos a ver qué fue lo que propuso nuestro presidente, el doctor Santos. Esa plata, inviertan esa plata, porque eso me va a ayudar a compensar la falta de demanda que produce el recorte de inversión por la baja del precio del petróleo, donde se dediquen exclusivamente a desentrabar proyectos de todo tipo para que podamos gastarnos esa plata. Esa es una plata muy importante. Si logramos gastarnos la mitad, nos va divinamente. Yo no sé por qué el ministro del Interior les dijo que no se podía. Yo creo que sí se puede. Se puede. Entonces la ley de garantías, para desaparecer esa ley de garantías, que eso no tiene ninguna justificación. Bueno, ahí lo tiene. Lo que sí es cierto es que tenemos un problema no solamente colombiano, sino que es un problema mundial. La baja del petróleo que está aporreando muchas economías. Y va a seguir bajando, Nacho, con el acuerdo Estados Unidos-Irán. Seguramente, sí. Y tiene su factor geopolítico, o sea, sí. Los rusos quedaron muy mal parqueados. Venezuela, ni que hablar. Y hablemos pues ya de Irán, Irak y todos esos otros países petroleros. Y los árabes están tranquilos porque inteligentemente están reinventando sus economías y haciendo muchas cosas. Tiene razón, de pronto sí se necesita que esas platas salgan. Lo que queda uno preguntando de Germán es que igualmente salía. Eso pues echa la ley, echa la trampa, como se dice. Entonces eso, se inventaban las cosas para ver cómo se hacían contratos antes de. Y lo dejo que usted inicie esta charla tan importante. Bueno, se le vino el mundo encima, Nacho, al presidente con esta propuesta, porque estamos en época de elecciones y bueno, nuestros invitados ahora nos ayudarán a entender si es un poco desafortunado el momento para haber hecho la propuesta o si realmente la ley se viola como usted dice o no tiene sentido, porque recordemos, Patricia, lo hablábamos hace un momento, que inició la ley de garantías pensando en la reelección presidencial, cuando la reelección presidencial, pero sin embargo hay un artículo que cobija también a los entes territoriales, es decir, alcaldes, gobernadores y todo esto también se ven cobijados por esta ley. Pero ¿qué tan oportuno es que se haga en estos momentos? Pues esa es la pregunta que le quiero hacer inicialmente a nuestros invitados. Comenzamos por las damas. Bueno, a ver, pues para decirlo como siempre digo las cosas, no tengo otra manera. Esa es una propuesta populista. Yo no encuentro otra manera de nombrarla, además es muy irreflexiva, ¿cierto? Pareciera sin información. La ley de garantías se hace efectivamente para equilibrar o tratar de equilibrar los efectos de la reelección presidencial en su momento.
Y hay temas muy importantes adentro de esa ley de garantías. La financiación de las campañas, espacios en televisión, cómo se entregan los recursos, el tema de la seguridad de los candidatos. O sea, hay una cantidad de temas que pues no se pueden despachar, diría yo, así como así, empezando porque es una ley estatutaria, ¿cierto? Y aquí los abogados nos hablarán del tema pues de cómo funciona una ley estatutaria en el Congreso. Pues quién sabe si con toda esa urgencia que le pone, le salga. Además porque está ligada seguramente en lo que él dice a la reforma política, ¿cierto? Que cursa en el Congreso y que tiene temas muy de fondo. Claro, si la reelección presidencial no va más, una ley que se hizo específicamente para la reelección presidencial, pues habría que pensar cómo está. Pues yo no sé si, no iría hasta allá. A mí me parece que eso de las garantías electorales tiene todo el sentido en un país que ya conocemos, es corrupto, que por ejemplo en el tema electoral se ha podido evidenciar hasta dónde hemos llegado y cuáles son los alcances, digamos, de la corrupción en este país, ¿cierto? Solo mencionemos pues el tema de la parapolítica, pues para decir cualquier cosa. Entonces no hay que despacharla así, diría yo. Creo que deberían ocuparse o de arreglarla o de hacer otra, pero el tema garantías electorales no es un tema que, digo yo, se pueda ir despachando así tan a la ligera. Y pues que necesitan una plata y que hay que gastársela, tienen 4 años. Porque si desde el día 1 en que empiezan los gobiernos locales o los gobiernos nacionales, trátese del que se trate, saben la fecha en que van a haber de nuevo elecciones, no se planean. Bueno. Aquí hay un problema de planeación en el Estado, no estamos haciendo la planeación y no estamos gastando la plata en el tiempo que toca si tengo que respetar unos tiempos. Perdóname Patricia, perdóname Nacho, Sí. yo creo que la visión suya es una visión clásica, muy bonita por demás. En el ejercicio del poder, todo absolutamente es calculado. Todo. ¿Usted trabaja en la MOE? No, señora, no, bueno. estuve 6 años ahí. Está bien. Pero todo es calculado. Esto no es nada extraño. Ahora yo sentía como que los aplausos eran pregrabados o algo, porque todo es un espectáculo. El problema es que nosotros en ese espectáculo, en ese circo, jugamos un papel muy importante. ¿Por qué le hacemos el juego al ejercicio del poder? Eco. Claro, obvio. Mire, estamos haciendo un programa sobre eso. Lo que hizo el presidente, que entre otras cosas habla terrible, no es más que la sublimación colectiva en la vida política de que la trampa es normal, y lo digo con respeto, senadora, no sabía que era senadora, ya lo sé. Pero en el ejercicio del poder es eso. Todo está perfectamente calculado. A mí no me sorprende. Lo que me sorprende es que tengamos que hablar de una ley de garantías cuando necesitamos una sociedad que piense en el bien común. Eso es lo que me duele a mí. Por eso no creo en el país. Perdóneme de nuevo, senadora. Y no puedo creer, porque es que es absurdo que nos vengan a decir que ahora ya la ley de garantías no la necesitamos cuando se armó todo un zafarrancho para montarla. Ni montarla ni desmontarla. Hay que ir a la política con otra visión. Una visión más elemental, más sencilla. No de lucro individual, sino pensando en el colectivo. Pero esa es la sublimación. Y esa sublimación, si tuviéramos magia y pudiéramos penetrar en la mente de todos los que actúan en política, nos suicidaríamos de ver cómo son los cálculos de cómo voy aquí. Por eso me duele. Y gracias, Nacho, por traerme. Es una forma de desahogarme. A mí no me gusta mucho asistir a estos programas porque tengo muchas cosas que decir. Claro, por eso tengo mi propia actividad periodística. Pero esa es la realidad. Esto no se debería tocar aquí. Esto no debería ser tema en una sociedad orientada hacia la corrección, hacia la honradez. Eso no se debería tocar. Paola, Patricia decía ahora que era una acción populista. ¿Usted qué opina? Yo creo que el problema no es acabar la ley de garantías. Lamentablemente, cuando no se entiende el ejercicio de lo público como un ejercicio para servir, sino para servirse, se tienen que crear este tipo de leyes.
y más que derogarla hay que hacer que se cumpla. Hay varias imprecisiones en lo que dice el señor presidente. La primera es que si bien esto se hizo en el marco de la reelección presidencial, no es una ley exclusivamente para elecciones presidenciales. El artículo 38 de la Ley de Garantías establece unos parámetros para todas las elecciones. De hecho, como lo decía la doctora Patricia, que hay muchos temas de fondo, porque la Ley de Garantías lo que pretende es establecer un marco para que las elecciones se den de manera transparente y en equidad, para dar eso, garantías. ¿Que tienen que gastar 5.8 billones de regalías? Bueno, la Ley de Garantías existe desde el 2005. En 2007 se hicieron elecciones con ley de garantías, en 2011, y no se cayó ningún municipio y no se cayó ningún departamento. Este es un tema de planeación. Y es populismo y es mentiroso decir que gastarse esa plata es una especie de ley anticíclica para combatir la caída del precio del petróleo. Eso es mentiroso. Eso lo que hace en realidad, creo yo, es tratar de legitimar la mermelada, porque es poner dineros públicos, del erario público, en un país con tantas necesidades y con estas dificultades económicas, al servicio clientelista de un proceso electoral. Entonces yo creo que el anuncio del presidente Santos lo que busca es estimular el derroche en una economía que viene en retroceso. Dar vía libre para que se siga dando corrupción, clientelismo y todo lo que hay alrededor de los procesos electorales. Yo creo que el planteamiento tiene que ser distinto. No solo hacer que se cumpla la ley de garantías, sino empezar a pensar reformas de fondo frente a nuestro sistema electoral que a todas luces no está funcionando y que no genera confianza en los ciudadanos y que está permitiendo que se dé todos estos elementos de corrupción alrededor del proceso. Y hay otra cosa importante que ahora lo recordaba también la doctora Patricia, esto es una ley estatutaria. Y una ley estatutaria para reformarse tiene que llevar visto bueno de la Corte Constitucional y tiene que surtir unos debates en el Congreso. Entonces, ese es otro estilito al que lo va acostumbrando a uno el presidente de la República, y es tirar anuncios para aplausos que después no puede hacer realidad, o por tiempos o por inconveniente. Les prometió ampliación del tiempo, no pudo, entonces ahora les promete tumbar ley de garantías. Mire, esto es poco serio. Yo creo que este tipo de anuncios termina debilitando la democracia, la institucionalidad, el Estado de Derecho. Déjeme, yo tengo que meterme ahí ya, porque ya me picaron ustedes la lengua, que ya los veo a todos en contra. Don Fernando, ¿a usted no le parece, y lo voy a decir yo desde mi punto de vista, a mí me gusta a veces opinar desde la ignorancia, pero es que son 6 meses antes de las elecciones, arranca la ley. 4 meses. Bueno, 4 meses. Pero resulta que las elecciones son en octubre, y ya de octubre para adelante todos los gobernantes están bregando a entregar, ¿sí o no? Ya, al que viene. Entonces esos 4 se convierten en 6 y en 8, en que se para una economía del país bastante importante. Obviamente vemos gravísimos problemas de entregar contratos que no son, y de robos y de todo lo que sea. ¿No sería mejor, en vez de contratar, de revisar bien esta ley de garantías, de ver que sí se cumpla, es revisar, mejor crear una ley del buen gasto, para que el país no se pare? Porque es que cuando ya usted habla de 4 meses, y que tirando a 8, es mucha la plata que se deja inyectar a la economía del país. Yo creo que hay que precisar la propuesta del gobierno, ¿cierto? Es decir, esto ha tenido una variación. Lo que el presidente anunció en la cumbre de alcaldes es que iba a acabar con la ley de garantías. Y cuando vino toda la discusión, entonces dijeron, no es toda la ley. Queremos simplemente modificar una parte pequeñita del artículo 38 para permitir los convenios interadministrativos, ¿cierto? Es decir, la redujo a su mínima expresión. Entonces, digamos, lo que estamos discutiendo hoy no es toda la ley de garantías, si se revoca o no, sino si se modifica esa partecita chiquita de la ley de garantías, ¿cierto? Uno advierte inmediatamente que lo que hay ahí es un acomodo de la propuesta, pues gracias a toda la reacción que hubo en contra del anuncio del presidente. Ahora, para uno poder entender, yo creo que es bueno tratar de entender en qué contexto se propone una cosa de estas. Yo comparto lo que dice la senadora. Hay una propuesta incumplida a los alcaldes y gobernadores de aprobar la reelección inmediata. Eso no fue posible, ¿cierto? Entonces, una forma de compensar eso puede ser, venga, yo los dejo que gasten plata en medio de las elecciones. Pero hay otras razones de fondo.
la economía en realidad tiene en este momento un problema, ¿cierto? Producido por los precios del petróleo, por el precio del dólar, y el presidente lo dijo en la cumbre, dijo, una forma de ayudarle a la economía, ¿cierto? De dinamizar el ciclo de la economía es poner plata a circular, y en este momento el único actor, digamos, que económicamente pudiera activar esto es el gasto público. Sí. Y ahí fue donde dijo, si nosotros le inyectamos esos 5.8 billones a la economía, en estos 9 meses, en estos 7 meses, vamos a generar unos ciclos económicos que nos ayuden. Desde ahí lo planteo, ¿cierto? Sí, así es. Ahora, visto desde el tema del objeto de la ley de garantías, uno diría, el propósito es evitar que los funcionarios aprovechen los recursos públicos para financiar campañas políticas. Es decir, que saquen provecho de su posición de funcionario público. La cuestión es si efectivamente esto se está cumpliendo o no. Entonces mucha gente dice, no, eso los topes los burlan todo el tiempo, siguen haciendo contratos. Lo que uno pudiera decir es, el hecho de que la ley funcione mal no quiere decir que hay que acabarla. Es decir, eso no significa. Como tampoco significa que en este momento estemos en capacidad de hacerle un control inmediato, oportuno, al manejo de los recursos públicos en las campañas electorales. O sea, el problema no es que la Contraloría o la Procuraduría o las IAS entreguen resultados de investigación. El problema no es solamente que no los entreguen, sino que los entregan extemporáneamente. Es decir, de lo que se trata ahorita es de evitar que los recursos públicos vayan a financiar campañas y todas estas cosas que sabemos que se presentan ahí. Entonces yo digo, mientras tengamos una situación de debilidad del control público como la que tenemos, la ley por lo menos sirve de barrera. Es decir, es claro para todos qué cosas son ilegales. Ahora, creo que si hay un asunto que tenemos que resolver de fondo, y es que efectivamente esto sí le produce una semiparálisis a los municipios, a los entes territoriales. O sea, sí es verdad, sobre todo porque recuerden que una de las propuestas era unificar los periodos electorales, porque es que los entes territoriales están soportando varios ciclos de ley de garantías. Eso llevado, claro, uno dice, no, la solución es planeación, pero la planeación cuando está atravesada por tantos periodos de suspensión de la contratación y los convenios, resulta teniendo una acumulación que puede ser muy peligrosa de la ejecución presupuestaria. Cada 2 años prácticamente. Claro, porque por ejemplo ahorita pueden estar todos desbordados ejecutando lo que puedan de aquí al 25 de junio. O sea, eso es una locura. ¿Qué es lo inconveniente de la propuesta? El momento en que la hacen. Perfecto. Pero mire, si en este momento el presidente dice, vamos a resolver un problema con miras a las elecciones que tenemos ya y lo vamos a aprobar de aquí al 25 de junio, uno dice, no, eso no es serio. Muy no, bien. eso ¿Qué no va a es serio. precisar? No, es que eso no es serio. O sea, la ley, el artículo 38 se refiere a convenios interadministrativos y a contratación directa. Ni convocatorias, ni licitaciones, ni el resto de la contratación. El resto de la contratación no la toca la ley de garantías. Solamente convenios interadministrativos, y vuelvo y digo, ¿cómo así? Yo sabía en qué día eran las elecciones, porque no se pusieron las pilas con el tema, es que era solo la plata de regalías y era un cojonal de plata, que la coyuntura vino y nos dijo que esa plata no sirve, no sé qué, no, esa para mí no es justificación, que hay un problema serio de planeación. Seguimos, y tú ponías el ejemplo, aquí se hizo un referendo por allá hace muchos años para acabar las contralorías, y yo decía en ese momento, decía, a ver, que porque las contralorías no sirven, entonces las eliminamos. Si mi mano me está doliendo, me la corto. Entonces, como la ley de garantías me está poniendo aquí una talanquera y no me deja gastarme 5.8 billones que no fui capaz de planear cómo gastármelos en todo este tiempo, y ya sabía que se me venían las elecciones, tanto sabía el gobierno nacional como los entes locales, que también tienen muchas dificultades para presentar proyectos porque no se tecnifican, porque no califican sus procedimientos administrativos al interior de las alcaldías. Entonces seguimos cortando pedazos para poder seguir avanzando y no tocamos los temas de fondo. Sí, es que puede ser muy bello pensarlo en el ideal, claro que sí, yo seguiré pensándolo desde lo bello. Ellos aquí saben que así lo planteo. Pero entonces, ¿nos seguimos haciendo los locos o cogemos ley de garantías, hoy equilibrio de poderes y todos los temas que se están tocando en la reforma política tendrían que tocar esta ley de garantías de fondo? Hermano, ustedes están hablando de 8 billones, senadora. 5.8 billones, Fernando. Oiga, uno los escucha a ustedes y yo como televidente digo, bueno, esta gente está muy ilustrada. Yo voy a admitir que todo lo que dicen en el ejercicio del poder es válido. Me pregunto, ¿pueden gastarse esos 5, 8 billones de pesos resolviendo los problemas del Chocó,
de la costa atlántica, de Antioquia, que no tiene carreteras, pueden gastárselos, por favor. Ese es el fondo. Entonces, senadora, discúlpeme. Ese es el fondo. Yo me muero de angustia y yo no puedo hablar como los doctores, no. Lo que pasa es que resuelve otra cosa de fondo. No, es El que ese es otro crecimiento del problema. país, no. Ese Es que otro resuelve problema. otra cosa. Resuelve son las cifras globales del país. Por eso, Ah, pero yo voy a, Colombia pero sí yo voy va a a crecer admitir, este Nacho, año al 4 o al Nacho, yo voy a 4. admitir todo eso. Para mí es Por barbaridad, eso pero lo voy a resuelve eso, admitir. pero lo otro no lo resuelve. Hombre, resuélvame 5.8 billones y déjeme mirar al Chocó con dignidad, no con tristeza y con pena. No mirar las carreteras de Antioquia con pena. Por favor, gástesela, contrate lo que quiera, hombre, pero lo por que es. favor, que se vea. Claro, ¿por qué Señores. estamos hablando aquí? Porque la preocupación es cómo administramos, es hacia dónde se van esos recursos. Señores, venga, Esa es la permítame, tengo que hacer una pausa obligatoria. Ya le voy a dar, porque ya vi que estamos todos en contra de la ley. Que siga la ley. La ley que... Hay que dejarla. Vamos a hacer una pausa, pero Miremosla, escuchemos este otro separata que les tenemos del presidente Santos. Es lógico ni sensato decir que ahora entonces va a haber una especie de corrupción o que va a haber algo sin control. No, todos los controles y todas las garantías en la misma forma como han venido ejecutando sus recursos. Lo que pasa es que les queda 9 meses en el gobierno y sería realmente contraproducente que esos 9 meses 5 no pudieran hacer nada, porque entonces vienen los próximos nuevos alcaldes y mientras esos nuevos alcaldes pasan sus planes de desarrollo, vamos a durar 2 años sin ejecutar recursos. Y eso para la economía es malo, para el empleo es malo, para el desarrollo del país es malo. Pues bien, continuamos. Aquí la cosa está efervescente, pero don Germán tiene una pregunta bastante interesante. Yo tengo 2 preguntas. Rápidamente, el abogado Así sí me gusta, Eso. Germán. Zuleta, sí. Bueno, yo leía por ahí, investigando el tema, hacían unos abogados una diferenciación entre convenios interadministrativos y los contratos interadministrativos. Hablaban de que unos era solamente entre las entidades del Estado y otros podían participar inclusive particulares. La precisión que yo quería hacer era cuál de los dos es que no se puede en la ley de garantías. Lo que pasa es que los convenios se realizan a través de contratos, porque no existe la figura en la administración pública, en el convenio simplemente. Que era más de colaboración, Claro, entendía yo, a través de un colaboración. contrato, claro, para no frenar la administración, ¿cierto? Los demás contratos son los que ya tienen, lo que decía Patricia, ahora se pueden realizar. ¿Por qué? Ahí hay una equivocación de la ley, entre otras cosas. Es que el problema es que usted utilice su posición para engrasar la maquinaria. Porque es que en este país nada funciona sin la maquinaria. Y por eso todo el mundo quiere sostenerse allá muchísimas veces. Entonces a mí me parece que el problema es de actitud. Tú decías ahora una cosa muy importante. No hay controles. Primero era el control previo, ¿no? Pues usted de administrativo sabe más, pues yo trabajo en el derecho penal, pues eso que ya ni eso sé. Pero primero el control previo. No dio resultado. ¿Por qué? Pues porque en el control previo había muchas salidas. Luego el control posterior, ¿no? ¿Cierto? Que es el que está vigente, senadora, ¿cierto? Pero también, es que el problema es de actitud. Es que el problema no es de ley. Hay un aforismo popular maravilloso que duele. Echa la ley, echa la trampa, porque está la actitud. Ustedes recuerdan que los abuelos decían: hijo, cuando te vean consigue el dinero honradamente, pero cuando no te vean, hijo, consigue el dinero, ¿cierto? Esa actitud que está en el alma del ciudadano colombiano es la que nadie se ocupa de atacar. Muy bien. Germán, su segunda pregunta. Usted decía, abogado Zuleta, hace un momento, y para todos los invitados, que esto no es cuestión de Santos. Esto es cuestión de Santos y de ahí para allá haga la cuenta. Todo. Y yo quiero preguntar nace la ley de las garantías por un hecho, digamos, coyuntural. Pero antes, ¿cómo era? Es decir, antes, ¿cómo hacían? Control previo y control. Pero en la Contraloría, pero digamos, en época de elecciones, o sea, ¿cómo se hacía? No, lo que pasa es que la ley de garantía surge, salvo mejor opinión, es precisamente para fortalecer la campaña reeleccionista y para darle garantías a la oposición.
Pero los controles, como dice Fernando, son los normales. Son los normales. Lo que pasa es que creo que lo que se llama ahora Centro Democrático, en ese tiempo era el uribismo, no sé, recuerdo, ellos se llenaron de razones y para darle contentillo a la opinión hicieron la ley de garantías. Pero es que eso no se necesita, yo sigo insistiendo. Paola, déjeme hablar a doña Paola, que usted está que se habla. Es que esa era mi pregunta, antes ¿qué había? Antes, ¿qué hacía? Desde el gobierno de Samper lo que existía era que los presidentes emitían una circular presidencial para congelar la contratación igual. Una directiva. Era una directiva que era de 5, 4, 3 meses. Analizando eso, ¿qué se hacía? Se estableció una ley que puso en 4 meses, pero desde la época del expresidente Samper, lo que hacían los presidentes era que emitían la circular presidencial y ahí decían cuáles iban a ser las garantías, los controles y a partir de qué momento se congelaba la contratación. Entonces esto no es nada nuevo, esto no es ningún invento raro, esto fue tratar de hacer una ley que diera unas garantías mínimas de transparencia y de equidad en el ejercicio electoral. Se hizo en un momento de coyuntura de elección presidencial, pero como bien se establece en la misma ley es para todo tipo de elección, no solo para la de presidente, por eso está ese artículo 38. Y una cosa muy importante frente a todo este tema es, vuelvo y digo, es que el problema no es la ley. Yo creo que de hecho el problema es todo lo contrario, que la ley no se ha cumplido, que no se respeta, miren. Es que todos queremos que se invierta. Colombia es un país con muchas necesidades, nosotros necesitamos carreteras, hospitales, educación, pero lo que no queremos es que esos recursos que son públicos, que son los impuestos de ustedes y de los televidentes, se gasten para hacer campaña. Bueno, menos mal que usted no paga impuestos. Yo pago impuestos. Entonces los de nosotros. Nuestros impuestos. Es que así sí me gusta. Y yo pago ahí sí me mucho. sentí ya mejor. Mis declaraciones de renta están en internet también. Todas las declaraciones están en internet también. Entonces los pobres que pagábamos lo ahora sí. Es un poco también esto. Aquí de lo que se trata es, hay un problema que va mucho más de fondo y está más allá de la ley de garantías, y es ¿qué vamos a hacer en Colombia para fortalecer la institucionalidad, para profundizar la democracia, para que el ciudadano vuelva a confiar en el sistema? Es que mire, lo que pasa aquí en elecciones, usted que pertenecía a la MOE, usted que creo que actualmente trabaja en ella, es terrible. El tema de compra de votos, de transhumancia electoral, de presiones de actores armados. Aquí pasan muchas cosas y todas son muy graves. Entonces, la ley de garantías no deja de ser ese contentillo electorero del presidente, donde además les dice en algún momento, el ministro dice que no se puede, pero sí se puede, gasten. No, esta es una ley estatutaria. Esto tiene un procedimiento y yo creo que se tiene que abrir el debate de fondo sobre el tema. Fernando, yo le tengo una pregunta a usted y es la siguiente. Hemos visto en repetidas oportunidades, y recuerdo hace 2 años haber visto casi que, no sé en qué municipio, en donde el 31 de diciembre se firmaron todos los contratos que había que firmarse. Sí. Fue noticia en la cosa más descomunal. Ellos estuvieron pues, hasta las 3 o 4 de la mañana del 1 de enero firmando contratos. ¿Será que... Y tomando agua. Y tomando agüita, sí. Y es caer en lo mismo. O sea, es que mire, esto se frena hasta octubre. Y entonces coge octubre, noviembre, diciembre, Nacho, con un montón de propuestos rezagados. ¿Qué va a pasar ahí? Míralo así de simple. Nosotros siempre hemos dicho que ese es un país santanderista, ¿cierto? Tiene un fenómeno que se llama inflación legislativa. Nosotros producimos leyes para todo. Eso sí, somos expertos, sí. Pero eso es es un reflejo del mal funcionamiento del Estado, que todo lo quiere resolver con una nueva ley. Entonces, por ejemplo, todo lo que está prohibido en la ley de garantías forma parte de los controles ordinarios de los aparatos de control del Estado. ¿Sí me entendés? ¿No habría necesidad de ley? No. En teoría no tendríamos necesidad de poner una ley para eso, en teoría. Si los órganos de control y vigilancia funcionaran adecuadamente y produjeran decisiones oportunas. Entonces, creamos una ley para que sirva de contención. ¿Cuál es el problema? Hoy no tenemos los órganos de control y vigilancia en óptimas condiciones para que nos garanticen eso, ¿cierto? Y tampoco tenemos una capacidad de planeación adecuada para que los entes territoriales le den salida a todos los recursos. Y una justicia que flaquea. Claro, Nacho. Mira, Nacho, mira lo que vos decías, lo que estabas preguntando. Yo no creo que sea un problema ni histórico ni que vaya a acabar ahorita. Los últimos días de diciembre, las oficinas del Estado normalmente están colapsadas. Claro. De contratos que firman a diestra y siniestra. O sea, es un desperdicio, porque digamos es una lluvia de contratos. Eso no lo controla nadie. Entonces, hagan esta cuenta.
Las regalías, según la cifra que entregó el presidente, van a tener una disminución de 5.2 billones, las regalías, ¿cierto? Sí. Entonces, con todo y eso, el Estado-Nación seguramente estará girando una cantidad enorme de plata a los municipios, a los entes territoriales en el último semestre, donde ya no hay tiempo de ejecutar nada. Estamos en ley de garantías hasta el 25 de octubre. Es decir, del 25 de octubre al 31 de diciembre se tiene que ejecutar una cantidad impresionante de plata. Ahí es donde sí puede haber un desperdicio, una corrupción muy grande, porque es más difícil hacerle control. Yo no estoy diciendo con esto que la solución sea acabar con la ley de garantías. Yo no lo estoy diciendo. Pero sí se está creando un problema es decir, mayor. tenemos un problema y ¿cómo lo resolvemos que no sea acudiendo otra vez al legislativo para que produzca una nueva norma? Permítame que doña Patricia tiene la lengua picada. Pues como siempre, pero bueno. Investigación y judicialización. A ver, cuando uno ya ve funcionando la ley de garantías, cuando puede, porque funciona a partir de el Ministerio del Interior, o sea, quien operativiza, digamos, esa ley de garantías es el Ministerio del Interior y genera un decreto que se va, como lo hacían antes, lo decía la senadora, y se va por todos los municipios, gobernaciones y municipios. Todos los municipios y gobernaciones tienen que establecer un comité de seguimiento de las garantías electorales. Y ahí está Raimundo y todo el mundo, todas las CIAs, todos los partidos políticos, toda la institucionalidad. Sí. Y es el secretario de gobierno, el alcalde, digamos, o quien delegue, que generalmente son los secretarios de gobierno, deben poner a funcionar ese comité de seguimiento a las garantías electorales. Todos los delitos, todas las denuncias, toda la información, digamos, que hay ciudadana o de entes de investigación y toda esa institucionalidad que hay, se canaliza y se va a una cosa que se llama Uriel, que es más que una línea telefónica. Eso es el aparato del Estado con la Contraloría, con la Contaduría, con la Fiscalía, con la Policía, con la Defensoría, con todos los entes del Estado. Sí. Si efectivamente el Ejecutivo quisiera que esa ley funcionara, ponía a funcionar todo eso, es una red tejidita, una estructura para que recoge toda la información. Están obligados a recoger. Nuestros políticos son el reflejo de nuestra sociedad. Si la sociedad cambia, ese sistema tiene que cambiar. Por eso digo que lo que tenemos que mejorar es con qué información llegamos a las urnas. Y si quiere vuelvo y le pongo el mismo ejemplo de por qué se cayeron tantos gobernadores y tantos alcaldes y tantos concejales en 2007. Porque además de porte ilegal de armas y de narcotráfico y de una cantidad de delitos, no le daban de comer a sus hijos. ¿Se acuerdan que es mi histórico ejemplo? Y en un pueblito chiquito yo sé que ese señor no le da de comer a los hijos y yo voto por él. Bueno, esa es la marcha que hay que mejorar. Yo quiero que nos hemos enfocado ahorita en los convenios interadministrativos, la contratación y todas esas cosas, pero se nos olvida otra forma también de favorecer a ciertas campañas. Son muchas y está ahí, lo decía la doctora, en el artículo 38, lo de despedir gente, lo de contratar gente, lo de utilizar instalaciones públicas para esto, lo de abrir, llegar, inaugurar obras que está aquí expresamente prohibido, lo de inclusive participar en una reunión donde hay un candidato, un vocero de los candidatos como para iniciar la reunión. Esas son otras cosas que también influyen y que parece que no nos importa tanto, en esta noche parece que no nos importará tanto más que el dinero. También es importante. Lo que pasa es una cosa, y disculpen, miren, es que quien está en campaña, sobre todo en nuestro entorno social, está dispuesto a lo que sea. Entonces, tiene que aprovechar, así usted mueva la cabeza, tiene que aprovechar cualquier espaciecito para ganar un voto. Es preocupante cómo cualquier persona que medio habla con un político ya le está diciendo, yo tengo tantos votos, senadora, ¿usted con qué me va a ayudar? Y usted sabe que es así. Yo tengo tantos votos, candidato. Yo tengo tantos votos, candidato. Yo te puedo ayudar con esto, candidato. ¿Por qué? Porque es que se aprovecha de todo. Ahora, vuelvo a una cuestión que usted no le han querido parar bolas, pero siempre sucedía así. La actitud ciudadana, y usted lo dijo ahora. ¿Por quién votamos? ¿A quién elegimos? Sí, pero es que aquí todavía se elige por un tamal y una aguardiente. Usted me está hablando de una utopía, usted está hablando de cambiar toda una sociedad y eso es muy difícil. Pero si no nos ponemos a trabajar en eso entonces. Pero es que eso es una utopía, estamos trabajando el deber ser, sí. Aquí estamos viendo es cómo nos saltamos la fila. Pero no puede haber un solo ciudadano que haga alguna cosa sin interés. Bueno, ¿le hacemos barra a eso o cambiamos esto? No es hacerle barra, pero perdóneme, es que no estamos hablando de un cambio, pero descomunal. ¿Usted qué me quiere decir? De pensamiento, es un asunto de ética. Y hay una cosa también, la sociedad tiene que cambiar.
pero uno no puede desconocer que ya hay ciertos pequeños vientos de cambio. El ciudadano antes era un ciudadano menos formado y menos informado. Seguimos con problemas de educación, de información, de mil cosas, pero el ciudadano de hoy no es el mismo de hace 20 o 50 años. El ciudadano de antes votaba para que pensaran por él. El ciudadano de hoy vota por quien piensa como él. Claro que hay zonas donde todavía hay compra y venta de votos, donde todavía por un tamal, por 10.000 pesos. Y no son zonas alejadas. Y no son zonas alejadas, Tiene un municipio cerquita. pero cada vez uno ve que más ciudadanos están yendo a las urnas a votar a conciencia. Y están recibiendo, pero están votando por otros. Porque el mejor castigo para el corrupto es que se quede pelado y sin votos. Entonces uno también está viendo eso. Mire, yo me camino de este país, usted me mira con cara rara, pero yo se lo digo porque para yo llegar allá tuve que caminarme Colombia 2 años seguidos a punta de suela, saliva y saludo. Y uno en esos recorridos se da cuenta que el ciudadano sí está cambiando, que el ciudadano sí está más formado y más informado. Además porque se están dando cuenta de una cosa, donde compran el voto es donde más pobreza hay. Porque los políticos que compran votos tienen campañas muy caras. ¿Cómo recuperan la inversión? Robando. Ese es el que después le saca tajada a todos los contratos. A todos los contratos. A todos. Entonces, las zonas donde más compra-venta de votos hay, casualmente son las zonas más empobrecidas, con menos desarrollo y con menos verdaderos liderazgos políticos. Esto no va a cambiar de un día para otro, pero uno tiene que hacer el esfuerzo para que cambie. Y esa es la pedagogía, gobernar es educar. La responsabilidad que nosotros tenemos como políticos es formar más y mejores ciudadanos. ¿Y ha cambiado, senadora, la forma de hacer política para que la gente cambie? Yo creo que en mucha gente se ha cambiado. Y le digo cosas como esta. Yo llegué por un proceso electoral distinto de lista cerrada. O sea, yo soy un ciudadano de clase media, sin plata, sin votos y sin estructura, que hoy está en el Senado de la República. Cuando yo salía, yo decía, a mí no me conoce nadie, y empiezo a visitar municipios, Uramita, cualquier municipio, Yopal, y me dicen, usted es @PaolaHolguín, yo la sigo en Twitter, vea, muy bueno su video en Facebook, créanme que hay vientos de cambio. Yo creía que el tema, por ejemplo, de las redes y lo que estaba logrando en nuevas formas de comunicación y de hacer política era muy de las ciudades capitales. Pero en los recorridos que he hecho por esa que llaman la Colombia profunda, que es simplemente la Colombia, la gente está viendo redes sociales, la gente está formándose sus propias opiniones, la gente está queriendo cambiar los políticos de siempre que hacen lo de siempre. Vuelvo y digo, no son todos, pero hay vientos de cambio y tenemos que hacer que cambien los políticos y que cambien los ciudadanos, porque siempre se señala a los políticos de corruptos, claro. Pero es que los políticos corruptos son resultados de una sociedad corrupta, de una sociedad enferma, porque los políticos no se compran entre ellos. Bueno, usted se me inspiró y me gusta todo lo que usted dice. Verdad, bastante. Germán y yo alguna vez hablamos de ese tema aquí antes de irme a la pausa de comerciales y yo siempre he dicho que esto sale de la familia. Esto es responsabilidad suya y mía, de cómo yo le digo a mi hijo que el deber ser. ¿Cómo debe ser? Hay que hacerlo. Pero, sí, pero arranca desde ahí, Y si no arrancamos desde el deber ser de nuestra familia, no, pero aquí definitivamente, y siempre pongo ese ejemplo, que es muy doloroso, me lo decían en alguna vez por allá en Nechí, me decían, aquí le dan casas a todas las madres, cabezas de familia, me decía esta señora, a todas esas vagabundas, así lo dijo textualmente. Y yo que estoy aquí con mi familia, aquí estoy aguantando hambre. Entonces hay veces no premiamos el deber ser, sino el no deber ser. Ya volvemos. Los juguetes. Bueno, ya nos estamos metiendo en temas muy filosóficos, muy chéveres, me gusta, y esa es la función de este programa. Patricia, usted pidió la palabra. Yo sí creo con la senadora que hay mejor información y mejor formación, o sea, que los esfuerzos que se han hecho, tanto nacionales como locales, de poner la red, de darle acceso a internet, y hoy la gente, todo el mundo tiene un teléfono y cada vez más inteligente, pues cada vez con acceso a datos, y eso permite información. Sí, no, porque es que la manera de yo acercarme a la red, a la información, que en la red que se estima que el 60% de la información es mentirosa, ¿cierto? Pasa por la formación que tengo para acercarme, digamos, a esa red social, a esa información que hay ahí. Pero claro, por supuesto, ¿no? Aquí hay un cambio radical que se generó en 2006, radical.
nació la misión de observación electoral y los organismos de seguimiento electoral en este país se dieron cuenta que existían y que tenían que hacer alguna cosa. A mí me da pena con el Consejo Nacional Electoral, pero el Consejo Nacional Electoral no existía hasta 2006. Hasta que la MOA empezó a hacer los informes, ninguno, mapas de riesgo no existía y a partir de ahí empezaron a hacer mapas de riesgo y ocuparse de los temas. Pero lo otro que pasó en 2006 es que aparecieron las redes sociales. O sea, sí estaba Internet y estaba Google y estaba YouTube, Sí, pero no estaba la otra cosa de puedo subir como a pilascondelvoto.com, yo siempre le haré campañas, como a pilascondelvoto.com, que ya se puede subir el video, la foto, el documento, la grabación, lo que usted quiera, diciéndole, aquí hay un problema es de nuestros organismos judiciales, que tienen allá los anaqueles llenos de denuncias y no hacen nada con esa información. O sea, sí hay unos vientos de cambio, pero a esos es a los que nos tenemos que dedicar, porque así mismo crearon en la última campaña una organización que por correo te ofrecía votos. Y asimismo, nadie le hizo bulla a un informe que sacó la Universidad de los Andes en la última elección, donde decía que el 38% de los ciudadanos en Colombia y de las ciudadanas en Colombia estaba dispuesto a vender el voto. De ellos el 36% por 10.000 pesos. Yo quiero, en relación con lo que está diciendo Patricia, puntualizar dos cositas. La primera es que yo creo que es muy fácil uno desde la ciudadanía echarle la culpa siempre a los partidos, a los políticos, al Estado, al sistema, al modelo, ¿cierto? Nosotros nos preguntamos todo el tiempo por el papel de la ciudadanía. Y yo creo que es importante, si fuéramos capaces de concentrarnos en una sola cosa, la defensa de lo público. ¿Qué es lo público? Lo público son las instituciones, lo público es ese presupuesto, lo público es la democracia. Por ejemplo, ¿cuál es la expresión social en un momento donde se está diciendo que se va a vender a Isagen? ¿Dónde está la gran movilización social de defensa del patrimonio público? Aquí no somos tan... Es decir, ¿dónde está la conciencia de eso? ¿Dónde está la conciencia de ese patrimonio que se subasta en cada periodo electoral vía corrupción? Es decir, ¿dónde está la acción ciudadana? Y ahí por último, señalar una cosita, porque sé que es mi último uso de palabra. Me parece que tal vez el gobierno nacional logre tramitar en estos 4 meses en el Congreso, en estos 3 meses en el Congreso, la reforma de esa ley de garantías, pero sabemos que es una contrarreloj, son 4 debates, más revisión de la Corte Constitucional. Pero si lo presenta, si lo llega a presentar, porque hasta hoy no lo había presentado, ¿cierto? No conozco el proyecto. Si lo llega a presentar con mensaje de urgencia, sí puede trastocar una agenda legislativa que tiene cosas muy importantes en el fondo. Perfecto. Entonces, digamos, esto más que una verdadera transformación legislativa puede ser un petardo que se le pone al trabajo legislativo y a la agenda política del país. Téngame paciencia que ustedes dos están que se hablan. Sí, esto. Siga, senadora. A ver, la senadora. No, estábamos discutiendo si da o no da. El presidente del Senado dice que no da. Lo que pasa es que con este gobierno cualquier cosa puede pasar. No, pero está el problema de la Corte. La Corte Constitucional. Control. Pero... O sea, puede que pase, pero que en el Senado, pero que logre todo el proceso y que entre en vigencia se pueda aplicar. Muy bien, entonces abolido, no va a pasar, hermano. Ojalá no pase. No, bueno, pero espera que yo quería decir una cosita. Claro. Que me pareció muy importante el tema de la responsabilidad compartida. No es el todos somos malos, no. La responsabilidad compartida. El tema de no a la venta de Isagen, sí hay un movimiento y hay uno muy fuerte que está liderando el propio sindicato, y aprovecho para hacer la cuña porque en Comisión Quinta esta semana es el debate, y este es un debate de nación. Sí. Este es un debate de nación, de un bien estratégico por el que tendríamos que estar peleando cada uno de los colombianos. Entonces, por eso aprovecho, he hecho la cuña, y para que entendamos en ese tema de lo público también lo que significa ser servidor público. Servir a la gente. Es que las cosas por algo tienen un nombre y no nos hemos entendido así. Y aquí no existe una ética de lo público. Aquí seguimos pensando que el vivo vive, ni ciudadana, el vivo vive el bobo de la mamá. Y mientras la moral, la ley y las costumbres nuestras como sociedad no se comuniquen, va a ser muy difícil que funcione. Y la ética no tiene nada que ver con el derecho, según el abogado. No, pero hay 3 elementos que te regulan. Te regula la ley, te regula la moral, te regula el colectivo, las costumbres, la cultura. Sí, hay un y problema aquí todo está desconectado. Yo quería hablar de algo que mencionó el abogado Zuleta aquí con lo de los que ejercen el control. Uno elige a los alcaldes, gobernadores y al presidente, pero a esos que controlan no lo elige uno.
eso lo eligen los que no deberían elegirlo. Entonces, cuando vamos a hablar de cambiar todas esas costumbres y de que la ley funcione y de que los controles se hagan, pues tendríamos que comenzar por hacer esos cambios para ver quiénes elige a los que controlan. Germán. Echémosle ojo a la reforma política. Germán, captaste la idea. Nos tenemos que ocupar de la ley de garantías, pero es que tenemos que reformar toda la elección de los organismos de control. Por eso es que le echemos ojo a la ley de garantías. Claro, es que los organismos de control son un problema. Pero a ver, yo quiero, senadora, seguirle a usted en algo que me parece importante. Y a Patricia, la conciencia ciudadana. Aquí no hay cultura política, por lo tanto no hay conciencia ciudadana, Sí hay y una no hay conocimiento de lo público. Si existiera conciencia política, cultura política, no estaríamos discutiendo aquí eso, sino otras cosas, cómo hacer obras. Claro, cómo eso es lo que mejorar no es buena para la bueno, democracia. Lo que pasa es que es una... Bueno, entonces yo hablo de una conciencia politiquera, pero la responsabilidad es compartida, y por eso la sigo en eso, es compartida. Porque yo pienso que los políticos, además de sostenerse con su maquinaria allí, si hacen cultura política, ganan, porque gana la sociedad. Es que la sociedad es su fuente vital. Y usted, senadora, como servidora pública, y usted, X o Y, como servidor público, tiene que entender que usted está al servicio del ciudadano. Y el ciudadano tiene que entender que existe el voto programático. Y que tiene que analizar por quién va a votar. Porque si no lo construimos todos, entonces todos vamos a estar en la obra. Pero yo quiero hacer una pregunta final. ¿Esos que piensan en servir se lanzan realmente? ¿Aspiran? Es que no hay necesidad de ser nadie para servir. Esa es la diferencia. Pero con esa motivación se lanzan. Yo creo que sí, yo creo que uno no puede decir que todo el que se lanza a la política es un corrupto y tiene apetito. No, yo solo preguntaba. No, por eso digo que Él está contestando. yo creo que hay que asumir también como una cosa de buena fe. Y ya lo otro se califica por los comportamientos, ¿cierto? Creo que una persona que hace propaganda extemporánea, que hace trampa en las elecciones... Existen los que quieren ir a buscar allá... ¿Cómo es por el desayuno? Claro, se conoce? Hay una cosa clara, como se hace campaña se gobierna. Como se es en lo privado, se es en lo público. Ese cuentico de que es muy mal político, pero es muy buen ciudadano, o es muy buen... No, eso es mentira, uno es un ser integral. Es finalmente, como usted es en lo público, es en lo privado, como usted hace campaña, le dice mucho al ciudadano de cómo va a gobernar Pero usted. nos ponemos tantas máscaras, senadora. No, pero aquí hay una... Pero sabe que aquí Y debería haber una ley antimáscaras. Aquí hay una cosa importante. Yo estoy seguro de eso. Y es que cada vez... No, ya hay un cada senador vez- copiando para presentar el proyecto, Cada perdón, vez senadora. es más fácil que el ciudadano te descubra, gracias a Dios. Las redes y mil cosas sirven cada vez más. Y la gente está entendiendo que obras son amores y no buenas razones. A uno lo definen los hechos, porque finalmente los políticos pueden decir cualquier cosa, pero es el actuar cotidiano de uno el que determina quién es. Usted me mete en una Pero pelea. déjame decir una cosa No, nos respecto a tenemos eso. que ir. Respecto a eso, senadora, es que cuando aquí apareció todo, se destapó todo el asunto del paramilitarismo y uno tenía conversaciones privadas, incluso familiares o con compañeros, y llegábamos al punto de, oiga, es que hay una línea divisoria entre lo legal y lo ilegal y no se puede traspasar, te terminan diciendo, es que necesitábamos los paramilitares. No. Uno nunca puede justificar Entonces, la por criminalidad, ni paramilitar, Por eso. ni narcotráfico. Pero esa ha sido la respuesta. Venga, señor, Esa ha sido la mis respuesta. apreciados invitados. Pero sí necesitamos una ley antimáscaras. ¿Y sabe por qué lo digo jocosamente? Lo he dicho en varias oportunidades. Porque a mí ese cuentecito suyo me gusta, ¿no? Que hay que mirar el programa. Es que, y usted dice, es que el político puede hablar lo que quiera. Yo no estoy de acuerdo, porque es que ya, uno sentarse en la palestra pública. Yo les prometo, y prometo. Cuando llego no cumplo nada. Debería haber una ley, debería haber una ley antipromesa. Mire, el voto el que es no programa. cumple, Sí, hay que existe voto programático, solo que no lo usamos, Nacho. Patricia, eso no Y es existe. revocatoria de No mandato. hay ningún presidente Y es de este país. revocatoria. Hay ley de Sí existe, cumplimiento. pero no lo usamos, Hay ley de Nacho. cumplimiento. ¿Cuándo ha visto usted que se caiga por Porque eso? no lo usamos, Nacho, porque Por nos da pereza, eso. porque eso de que piensen por nosotros Entonces, todavía existe. ley antimáscara, ley antiprogramática. No más leyes, no más leyes. No, por Dios, porque No, es que yo creo nos que- prometen y vaya a ver a la hora de ejecutar. Yo Pues creo nada. que, hagamos pero aquí el seguimiento. tema también es, un ciudadano más formado no vuelve a elegir ese que prometió y no cumplió. Ay. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Estuvo bastante interesante el tema, Germán. Ya sabemos que esta ley de garantías continuará y no se va a acabar. ¿Es así? Lo importante es que no se paralice el país, que es la preocupación de algunos, y que no aprovechen los politiqueros para hacer campaña con los recursos públicos. Que descansen. Feliz noche a todos.